Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el Padre Rubén Francisco Bellante para compartir otro camino más en esto, que es el camino de alabanza, una etapa más, un mojón más. Y veíamos que ciertamente ponemos obstáculos al proyecto del Padre Dios sobre cada uno de nosotros, ese proyecto original, único e irrepetible. Tengo una fábula linda para contarles, que se llama Las dos piedritas, o las dos piedrecitas, si quieren. Me gustaría que eso mismo te lo apliques a tu vida, ¿no? A tu vida personal. Dice que había dos piedritas, dos piedrecitas, que vivían en medio de otras, en el lecho de un torrente, no sé, de cemento. Se distinguían entre todas porque eran de un intenso color azul. Cuando les llegaba el sol, brillaban como dos pedacitos de cielo caídos al agua. Ellas conversaban en lo que serían cuando alguien las descubriera. Dice, acabaremos en la corona de una reina al menos. Un día, por fin, fueron recogidas por una mano humana. Varios días estuvieron sofocándose en diferentes cajas, hasta que alguien las tomó y oprimió contra una pared. Ahora sí, una pared de cemento. Igual que otras, introduciéndolas en ese lecho de cemento pegajoso. Lloraron, suplicaron, gritaron, insultaron, amenazaron, dieron golpes, pero tac, tac, 2 golpes de martillo las hundieron todavía más en aquel cemento. A partir de entonces, solo pensaron en huir, en escapar, en evadirse. Trabaron amistad con un hilo de agua que de cuando en cuando corría por encima de ellas. Y le decían, fíltrate por debajo de nosotras y arráncanos de esta maldita pared. Así lo hizo el hilo de agua, despacito, gradualmente. Y al cabo de unos meses, las piedrecitas ya bailaban casi un poco, ¿no? en su lecho. Finalmente, en una noche húmeda, las 2 piedrecitas cayeron al suelo, yaciendo por tierra, echaron una mirada a lo alto, a lo que había sido su prisión. Claro, la luz de la luna iluminaba un espléndido mosaico. Miles de piedrecitas de oro y de colores formaban la figura de Cristo Jesús. Sí, pero en el rostro del Señor, ¿saben qué? Había algo raro. Estaba ciego. Sus ojos carecían de pupilas. Entonces, las 2 piedrecitas comprendieron. Claro, eran ellas las pupilas de Cristo Jesús. Eran ellas. Cristo Jesús tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y a veces no lo entendemos y por hacer nuestra propia cuenta, nuestro capricho, nuestro gusto, nuestra rebeldía, lo que creemos que debemos hacer, malogramos el plan del Padre Dios en nosotros. Somos nosotros las pupilas de Cristo Jesús. Él nos necesita para que a través de nosotros pueda ver las necesidades de nuestros hermanos y del mundo entero. Claro, hasta aquí el relato, pero nos preguntamos, ¿y entonces, cuando a veces las cosas no andan bien? En este momento mismo que me estás escuchando, que me estás viendo, tal vez recuerdes de tu infancia o de alguna experiencia pasada, adolescencia, primera juventud, o algo que quizás no tienes en tu consciente, sino que está metido en lo profundo de tu inconsciente. Algunas experiencias o muchas experiencias que te han dejado, como quien dice, desequilibrado, como traumatizado, como tocado, como tarado, ¿no es cierto? La tara. Y bueno, y entonces ahí uno comienza a ver que hay temores, hay miedos, hay angustias, hay ansiedades, hay complejos de culpa, hay complejos de inferioridad, hay neurosis, hay desconfianzas, hay timideces, en fin, cuántas cosas más. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
En primer lugar, recordemos que una de las muchas cosas que nos han herido han sido las humillaciones. Sobre todo en la época de nuestra vida, la infancia, en que no podíamos racionalizar y tomarnos con humor eso. Y fuimos humillados por parientes, por compañeros de la escuela, por maestros, en fin, profesores, humillados. La humillación nos ha dejado una marca, una herida, ciertamente. Por eso nunca hay que mutilar a otro riéndose de él, sino más bien riéndose con él. Nunca reírse del otro, sino reírse con el otro. Interesante, como también es importante saber reírse de uno mismo, ¿no? Saber reírse de uno mismo, que lo que no quiere decir que no nos tomemos la vida en serio, sino quiere decir que desdramaticemos las situaciones de nuestra vida. Desdramaticemos las situaciones, seamos simples, sencillos, espontáneos, con corazón de niño. Yo les quiero contar una anécdota, que a lo mejor ya la han escuchado, pero viene bien. La de Pablito. Se habían mudado de casa, estaban en una casa nueva, y Pablito, que tenía 5 años, tenía su habitación solito, por primera vez. Pero Pablito, de noche, veía fantasmas, dice. Veía fantasmas en la habitación. Entonces, ¿qué hacía? Corría rápido al dormitorio de sus padres y se metía en la cama grande en el medio. Y ahí se quedaba. Y no quería volver, tenía miedo, lloraba, pataleaba, que no quería volver. La madre entonces se dio cuenta de que para Pablito esa habitación, ese lugar que habían arreglado tan bonito con esa cama, esa mesita, esos cuadros, esas pinturas, pero para Pablito era un lugar horrible, era el purgatorio. Entonces la madre se dio cuenta que ese lugar tenía que transformarse para Pablito en un lugar agradable, acogedor. Así que cada día, sin apuro, sin prisas, con paciencia, a la mañana, cuando tenía un rato libre, bueno, ella escondía chocolates, pequeños juguetes, en algún lugar de la habitación, en el placar, debajo de la cama, en un rinconcito, y le decía a Pablito, vamos a jugar a tu habitación. Entonces allí la madre y Pablito lo tomaba de la mano a Pablito, ¿no? Lo llevaba a la habitación. Y entonces primero corrían y se tiraban en la cama revolcándose sobre la alfombra, y después dice, a ver Pablito, si encuentra el chocolate, ¿quién lo encuentra primero? Se lo come. Y entonces Pablito y se reía y buscaba con la madre, y la madre le hacía cosquillas. Y así cada día, durante varios días, la mamá lo tomaba de la mano a Pablito y lo llevaba a la habitación, que a Pablito le provocaba temor, miedo. Y así, ese lugar, lentamente, gradualmente, se fue transformando para Pablito en un lugar gratificante, lindo, un lugar de risas, de juegos, de sorpresas. Y así Pablito comenzó solito a querer ir a dormir a su habitación, y dormía toda la noche, ya sin miedos, sin sobresaltos, sin fantasmas. Pablito, ¿y nosotros? ¿Cuántas veces ese fantasma que se agita en la ventana no es más que la sombra de la rama del árbol vecino que se mueve con el viento y hace sombra? Y nuestra mente, nuestra imaginación retorcida, nuestro corazón herido, lo ve como algo que nos persigue, como un fantasma. ¿Qué hace Jesús contigo y conmigo en la sanación interior? Jesús vivo, presente, resucitado, el ser de luz, lleno de poder, nos toma de la mano y nos va llevando, como la mamá de Pablito, nos va llevando de nuevo hacia ese lugar, hacia esa situación, hacia ese día, ese momento, esa hora, ese contexto en el cual hemos sufrido una herida, un trauma, una humillación, lo que sea. Y allí el Señor Jesús nos vuelve a hacer vivir esa experiencia, pero ya con su presencia, tomado de nuestra mano, ya que para Él no hay ni pasado ni futuro, y todo es un eterno presente. Entonces Él
va transformando esa experiencia, digamos, negativa, entre comillas, ¿no?, en una experiencia positiva, en una experiencia de bendición con su presencia. Eso es justamente la sanación interior. Por eso entonces, dentro de la sanación interior, vemos que hay por lo menos 5 pasos. 5 pasos. En toda experiencia hay 5 pasos. Y las veremos más tranquilo después. Pero estos 5 pasos que veremos después, más tarde, son los pasos de la negación, en primer lugar, negar algo, luego el enojo, luego lo que se llama la ira, luego el regateo y luego la aceptación. Eso lo veremos después. Antes de eso, yo quería mostrarte una cosa, que cualquier momento de nuestra vida puede ser un don, puede ser visto como un regalo, puede ser visto como una bendición. Y esto quiero que te lo grabes muy especialmente. Yo no sé qué ha pasado en tu vida pasada, en tu pasado justamente. Puede ser que haya cosas terribles según una mirada humana. Lo que yo te estoy diciendo es que si Jesús te toma de la mano y te lleva de nuevo a ese lugar, cualquier experiencia de tu vida puede ser vista como un don, como una gracia, como una bendición. Depende de ti transformar esa experiencia negativa, frustrante, en un don, en una bendición, en una experiencia para crecer, para superarte y para ser más compasivo y más comprensivo con los demás, para ensanchar el corazón a la misericordia de Dios. Por eso te quiero contar, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que alguien fuera pobre, que alguien fuera enfermo, que alguien fuera esclavo, eran vistos como maldiciones. Claro, como maldiciones desde el punto de vista del mundo judío. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, tomó eso y Él se hizo pobre, no tenía una piedra donde apoyar su cabeza. Se hizo esclavo, obediente al Padre para hacernos libres. Y además tomó toda enfermedad sobre sí para que la enfermedad sea también camino de madurez y crecimiento. Y además de eso, mientras que en el Antiguo Testamento la mujer que era estéril era considerada maldita, en el Nuevo Testamento Jesús tomó sobre sí mismo, el Dios hecho hombre, el celibato, no como una posibilidad de no tener hijos, sino de ser libre para el reino de Dios, y eso mostrarlo como bendición de Dios a los demás, para dedicarse a los demás con un corazón no dividido. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso esto, porque nos muestra que todo momento puede ser vivificante, que todo momento puede ser un don. San Pablo dice, nada puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8, 31. Todo momento de nuestra vida puede ser un don. Es más, la Biblia nos habla de la historia del antiguo pueblo de Dios, del pueblo elegido, del pueblo de Israel, y nos presenta incluso momentos de la historia de Israel. Por ejemplo, un momento es el llamado de Abraham, otro momento es la esclavitud en Egipto, otro momento es la peregrinación por el desierto, otro momento es la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí, otro momento es la entrada a la tierra prometida. En todos esos momentos, el pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, vio la gracia, vio la bendición. ¿Tú te animas a escribir tu propia historia personal también así, como historia de fe, como historia de bendición, como historia de salvación? ¿Te animas a descubrir 5 momentos en tu vida personal que fueron momentos por los cuales el Señor pasó con su kairós por tu vida? Puede ser, no sé,
la graduación, puede ser la jornada con amigos, qué sé yo, puede ser la primera comunión, la confirmación, momentos en los cuales Dios te mostró toda su ternura, todo su amor. Me parece magnífico que podamos hacerlo, porque si no, es como que perdemos la capacidad de descubrir la vida como don, la vida como don, pero también darte cuenta que en los momentos en que parecía que Dios estaba lejos, cuando alguien te traicionó, cuando te faltó el trabajo, cuando murió un ser querido, sin embargo, el amor de Dios no se apartó de tu vida. Y también ese momento tiene que ser escrito o reescrito en tu vida personal como momento de don, de bendición. Bien, entonces así también tenemos que descubrir que la curación, que la sanación interior, que la sanación de un recuerdo que nos oprime, de un recuerdo que consideramos negativo, y se parece mucho a la muerte. Se parece mucho a la muerte. Hay que saber morir a esa mirada negativa de maldición sobre ese hecho y resucitar con Cristo Jesús a una mirada nueva, una mirada de bendición, una mirada de optimismo, del optimismo del amor incondicional de Dios, que saca provecho de todas las cosas y que hace nuevas todas las cosas. Y como San Agustín, y con él en su autobiografía, ¿no? Esa famosa autobiografía de San Agustín, Confesiones, poder decir, bueno, feliz culpa, hablando del pecado que había vivido en su vida, ¿no? Feliz culpa que me llevó a descubrir tanta misericordia, ¿no? Feliz oscuridad que me llevó a descubrir tanta luz. Entonces realmente cómo San Agustín capitaliza para el bien todo aquello que había sido terrible en su vida. Tanto te busqué, Señor, fuera de mí, y estabas dentro de mí, en lo más profundo de mí, en lo más íntimo de mí. Bien, entonces la curación de un recuerdo se parece a la muerte. Y aquí justamente podemos pensar en ese ejemplo de aquel papá que había criado a sus hijos muy bien, pero sobre todo a su hija más chica, la mujer, la crió especialmente con amor, con ternura, ¿no? Con cariño, y un día recibió una herida espantosa porque esa hija apareció en la casa diciendo que estaba embarazada. El papá se enojó mucho y la echó de la casa. Bueno, al tiempo, por la intercesión de los familiares y la gracia de Dios, ciertamente, este papá perdonó a su hija y se llenó de gozo al recibirla de nuevo en la casa con ese nieto, que fue la alegría de todos. Sin embargo, este hombre siguió estando triste, acomplejado, apesadumbrado. Su esposa se decía, ¿pero qué le pasa? Si ha perdonado a su hija, si ha vuelto a su hija a la casa, si le ha traído un nieto, ¿qué le pasa a este hombre? Y lo que le pasaba a este hombre, que fue descubierto en un momento de oración con el discernimiento que se hace, es que este hombre tenía que perdonarse a sí mismo. Él había perdonado a su hija, pero no se había perdonado a sí mismo porque él consideraba que había sido un mal padre, que no había sabido poner los puntos sobre las íes en algún momento. Él se consideraba un mal padre que había fracasado, se sentía frustrado y eso lo llenaba de tristeza, de amargura, de resentimiento y lo estaba llevando lenta y gradualmente a una depresión. Entonces, ahí está el punto. Ahí también entran las 5 etapas de las cuales yo les hablaba. Esas 5 etapas que no podemos negar un hecho. Tenemos que reconocer el hecho. Tenemos que asumirlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que integrarlo a nuestra vida, porque si lo rechazamos como quien dice, bueno, no existe, no está, eso evidentemente sigue trabajando en nosotros. Por eso yo les decía la importancia de vivir a fondo esto. Miren, cuando nos informan de cualquier cosa, ¿no? O sea, que quedamos sin trabajo, que murió fulano, que tenemos una enfermedad grave, generalmente la primera tendencia es a minimizar, o sea,
como a negar la realidad, como a escabullirnos, como a escaparnos, como a no aceptarla, como a no asumirla. La negación. Tiene diferentes formas, la negación, pero es la primera etapa. Y la segunda etapa es que nos enojamos con nosotros mismos por lo que ha pasado. Entonces nos echamos la culpa a nosotros y eso se llama la depresión. Luego comienza la etapa en que le echamos la culpa a los demás, a Dios, al médico, a quien sea, de lo que está pasando, y eso es la ira, el enojo. Luego viene un momento en que queremos comenzar a aceptar el hecho y hacemos un regateo, como decimos, bueno, lo voy a aceptar, pero empezamos a regatear con Dios, a regatear con los demás, hasta que finalmente la quinta etapa es cuando incorporo y acepto plenamente el hecho, lo asumo, lo redimo entonces, y es lo que se llama la aceptación, que me va llenando de paz. Ya estoy preparado para esto, ya asumo esto. Es como se dice a veces, bueno, esta persona realmente se está entregando, ¿no?, para morir. ¿Y porque pasó un periodo de muchos meses o años con una enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer, y bueno, llega un momento en que realmente dice, esta persona estaba preparada para morir porque realmente se estaba entregando a Dios, pero esta misma persona había pasado por las etapas anteriores. Y creo que todos ustedes y yo hemos vivido una situación así, hemos compartido alguna situación así o conocemos situaciones como esta. Pero tengamos presente que a todos nos pasa estas 5 etapas y que estas 5 etapas muchas veces no se dan así tan puntualmente como yo las he comentado, sino que hay idas y venidas. A veces saltamos, por ejemplo, del regateo, de nuevo saltamos a la depresión, o sea, al enojo con uno mismo, y de ahí saltamos a la aceptación. Hay que estar atento, y todo esto tiene que ser acompañado muchísimo con la oración personal delante del Maestro, delante del Señor, delante de Jesús. Es allí donde yo voy abriendo el corazón, le voy contando a Él, le voy diciendo. Allí voy viendo las etapas que se van dando en mi vida. Me parece muy importante. Por eso, así como se dice que compartir una pena con un amigo hace que la pena se transforme en la mitad, también se dice que compartir la alegría con un amigo hace que esa alegría se duplique, ¿no? Y creo que esto es importante, compartir los sentimientos con Cristo Jesús. Compartir lo que estoy viviendo sin vergüenza, ya sea la negación, la depresión, el enojo, el regateo, compartirlo con el Maestro. No negar al Señor lo que le está pasando a mi vida. Hay mucha gente que va a hacer oración con fórmulas prehechas, preinventadas. El Señor quiere que hagamos oración de lo que nos está pasando. Y que si tengo que gritarle, le grite. Que si tengo que llorar, llore. Que si no quiero decir nada, no digo nada. Que si no tengo ganas de orar, debo ir a orar. Porque justamente es el Espíritu Santo el maestro de la oración. Cuando no tengo ganas de orar, es cuando realmente allí se demuestra mi fe. Entonces me pongo y estoy allí. Y el Maestro hace su obra como divino arquitecto. Entonces, qué importante que es esto, compartir nuestros sentimientos con Cristo Jesús. Me parece fundamental. Yo por eso en este momento quería terminar con esta oración que dice, Jesús, te pido energía para luchar, grandeza del alma para amar, nobleza para no ser rastrero, rebeldía contra la injusticia, sinceridad para no ser un farsante, decisión para vivir mi ideal cristiano, tesón para estudiar con confianza, alegría para saber vivir, fuerza para confesar tu verdad, espíritu de sacrificio para ser más fuerte, luz para conocer mis defectos, entusiasmo para ser tu apóstol, constancia para perseverar en tu gracia, valentía para dar testimonio de ti,
amor para quererte con lealtad total y seguirte compartiendo mi vida contigo. Esto es lo que queremos decir cuando nos dejamos tomar de la mano de Jesús y como Pablito con su mamá vamos hacia esos lugares oscuros, fríos y tenebrosos de nuestro mundo interior para que Él los llene con su luz, con su calor, con su presencia. Que realmente esto te pueda ayudar a entrar en este mundo interior para ir sanándolo cada vez más, porque el Señor ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Y que Él te bendiga a través del corazón inmaculado de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.